Bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Kim, soy autor del libro Al grano y en este vídeo quiero compartir con vosotros 5 claves para que tú puedas reconocer un café de calidad. Mira, como ves, estamos aquí en el estudio de café y estoy en medio de las grabaciones de uno de mis cursos nuevos que se llama Specialty Coffee Expert y me vino la pregunta, oye Kim, pero ¿qué es realmente un café de calidad? ¿O cómo reconocer un café de calidad? Mira, yo os voy a dar 5 puntos, ¿no?, que para mí indican que un café va a ser de calidad o incluso, podríamos decir, un café va a ser de especialidad, ¿sí? Esta terminología de especialidad se escucha cada vez más, pero ¿qué realmente significa esto, no? Primero decirte que un café, para todos los que tomamos café, tenemos una cierta referencia de lo que es café. Para uno puede ser una referencia de un sabor más ácido, para otro puede ser un sabor más amargo, para otro puede ser una referencia, un sabor más tostado y para otros es una referencia de rechazo directamente. Entonces, muchas veces cuando somos jóvenes, nosotros nos dan a probar diferentes cosas. Si estas cosas en este momento, cuando los dejan a probar, no están en condiciones, por supuesto nuestro cerebro va a hacer una conexión y va a decir, esto para mí no. Y muchas veces en el tema de café, nuestra primera experiencia en el tema de café es que no nos gusta. Es lo mismo que cuando tomas tu primera cerveza o cuando cuando fumas tu primer cigarro, ¿sí? Esto realmente no gusta. De hecho, en el tema del cigarro, el sabor a humo quemado muchas veces a la mayoría de las personas realmente no gusta. Lo que pasa, como tiene un aspecto tan adictivo, te vas acostumbrando a ese sabor y muchas personas dicen que les gusta ese sabor a humo, ¿sí? En algunos casos se puede llegar a entender, pero en eso no vamos a profundizar. Pero en el café pasa lo mismo. Muchos cafés tienen un sabor tan tostado que al principio, la primera vez que lo tomas, es como, uy, esto no es para mí. Pero como también tiene un aspecto de droga dentro, que es la parte de la cafeína, realmente muchas personas se acostumbran a ese sabor y para ellos la referencia es esto, ¿vale? Pero para mí y para muchos que estamos en el mundo de café de especialidad, esto no es la referencia de calidad. El sabor a quemado, el sabor a tostado excesivo, el sabor a carbón, el sabor a ceniza, el sabor a luego voy a decir, pero estos sabores se relacionan mucho con el café, pero no son los sabores del buen café o del café de calidad. Realmente hay otros sabores. Por eso, el primer factor que nosotros podemos, interpretar como referencia o como punto clave para poder hablar de un café de especialidad es tener un buen sabor. Ahora, ¿qué quiere decir un buen sabor? Un buen sabor, para hacerlo muy sencillo de entender, es cuanto más dulce sabe tu café sin poner azúcar, ¿sí?, mejor es el café. Esa es una regla clave que yo descubrí después de 15 años realmente estando trabajando en el café, quizás un poco menos, pero realmente para mí no era tan obvio, porque la mayoría de los cafés que yo tenía tomado, también en mi trabajo anterior, eran cafés realmente mucho más tostados. Entonces para mí la referencia era también, tiene que saber a tostado, pero no, cuanto más dulce. Entonces, si yo te digo a ti dulce, ¿qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Piensas en caramelitos? ¿Piensas en chuches? ¿Piensas en frutas dulces? ¿Piensas en caramelo, en azúcar, en cosas dulces? Y acabo de describir un café increíble. Realmente estos son los sabores que puedes encontrar en muy buenos cafés. El segundo punto tiene que ver también un poco con el sabor, pero tiene que ver con el sabor negativo, es decir, con el sabor que nosotros no queremos. Y este sabor que no queremos en el mundo del café es exactamente lo mismo que un sabor que no quieres en una fruta, o un sabor que no quieres en un fruto seco, o un sabor que no quieres en un vino, por ejemplo, ¿vale? Y algunos de estos sabores seguramente os van a sonar y van a decir, sí, es verdad, no me gusta esto.
Pero algunos de esos sabores son, por ejemplo, si tú tienes una fruta y lo dejas fuera de la nevera durante mucho tiempo, esa fruta empieza a fermentar, ¿sí? Y ese sabor a fermentado puede recordar incluso a veces a vinagre, ¿sí? Y es muy agrio, muy feo, ¿sí? Entonces, este sabor en el café no es un buen sabor. Otro sabor, por ejemplo, que puedes encontrar es un sabor a, por ejemplo, imagínate que dejas esta misma fruta en un ambiente muy húmedo, ¿sí? Y de repente empieza a salir moho, ¿sí? O, por ejemplo, un trozo de pan lo dejas abierto, ¿sí? En tu casa y de repente sale moho en ese trozo de pan y lo hueles o lo comes y ese sabor no es bueno. Y pasa lo mismo en el café. Entonces, no lo tenemos que buscar tan lejos, tenemos que simplificar un poco las cosas para poder entenderlo bien. Pero muchas veces, para evitar esos sabores feos, ¿sí? Lo que se suele hacer en la gran industria, y esa es la diferencia entre el tostador de especialidad o el tostador más artesanal que cuida este detalle y el tostador de la gran industria, muchas veces al tostarlo más vas a eliminar estos sabores malos del café. Entonces, realmente el hecho de que tuestan más, una de las razones por la cual tuestan más o tuestan mucho es para que todos los cafés sepan exactamente lo mismo. Saben a café tostado y punto, ¿sí? Pero toda esta fruta que hablamos no se puede encontrar. Entonces, primera parte es el sabor, los sabores positivos, los sabores dulces a frutas, a azúcares. Estos son los que te van a indicar si tienes un buen café. El segundo es el hecho de que no tienes sabores defectuosos, ¿sí? Entonces, el hecho de que tu taza, y eso se llama en el mundo del café, tener una taza limpia, ¿sí? Es decir, cuando no tienes estos defectos, ¿sí? Esos sabores defectuosos, tienes una taza limpia. Y el tercer factor que muy pocas veces hablamos, y en mi opinión es una de las claves para tener un buen café, porque bueno, ¿qué significa? No solamente hablamos de sabor, tenemos que hablar también de lo que es todo el proceso desde la planta o desde la semilla hasta tu taza de café. Entonces, esto lo podemos llamar la trazabilidad. Entonces, el tercer factor es la trazabilidad en origen, ¿sí? Entonces, saber de dónde viene tu café, saber qué, producto tienes, qué variedades tienes, dónde se ha cultivado, cómo se ha procesado. Todo esto es parte de la trazabilidad. También tienes una cierta trazabilidad durante el tostado. Entonces, saber, por ejemplo, en un paquete de café, si fue tostado, por ejemplo, aquí el 5 de tal mes, ¿sí? Esto es una buena trazabilidad. Entonces, esto te ayuda a interpretar de que los que cuidan este café, los que ponen este café en el mercado, cuidan este detalle de poner la fecha de tostado e incluso ponen aquí, está en francés porque es un tostado francés, pero ponen aquí que se recomienda preferirlo 2 meses después de la fecha de tostado. Entonces, esto es una indicación que estás trabajando con cafés de calidad, ¿vale? Ahora, el cuarto factor, el cuarto factor es una de las cosas que cada vez más vais a escuchar y las personas cada vez más van a estar conscientes de esto, y es el tema del valor agregado, ¿sí? Está muy claro de que cuando tú tratas el café como un commodity, es decir, como un producto que sacas de la tierra, que no tiene ningún valor agregado y todos los cafés se parecen igual y los tratamos todo como igual, está claro que esto hace que por el propio mercado, ¿sí? Estos precios van a estar siempre muy bajos, ¿sí? Van a estar siempre intentando pagar lo mínimo posible al productor, ¿sí? Y sacarle el máximo rendimiento. Esta es la fuerza o la ley de nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema capitalista, justa o no, es así, ¿vale? Pero podemos encontrar maneras para agregar valor, para conseguir que este café no está percibido como un simple café y ya está, pero que está percibido como algo especial, algo diferente. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede agregar valor de diferentes maneras. Una de las maneras es por medio de este sabor que hablamos, pero otra manera puede ser por medio de la historia que tienes detrás de este café. Otra manera podría ser la manera que está, tratado luego, la manera que está tostado, la manera que está luego trabajado por el barista. Pero el hecho es que nosotros tenemos que agregarle valor
a este producto, ¿sí? Por tener, por ejemplo, diferentes procesos en el origen, por sacarle diferentes sí, sabores, porque lo has tratado de una manera diferente, por contar la historia de estos productores, por contar, por ejemplo, de dónde exactamente ha venido este café, la historia quizás de la variedad, ¿sí? Pero todo esto con el objetivo de poder pagar al productor muchísimo más de lo que deberían o de lo que recibirían cuando lo venden en el mercado grande, en el mercado comercial se llama, ¿sí? Pero este tema de la trazabilidad es algo, del valor agregado es algo que tenemos que realmente tener en cuenta, y algunos de los tostadores ya empiezan a ser muy transparente en este valor que han agregado, ¿sí? Es decir, muchos ya ponen que pagan un cierto porcentaje más de lo que es el precio de lo que normalmente se pagaría. Todo esto hay que entenderlo más en detalle para no confundirse, porque hay muchos sellos y muchas historias que te cuentan esta película, pero que luego vas rascando un poquito y te das cuenta que no son tan reales, y el productor sigue recibiendo el mismo sueldo de miseria que siempre ha recibido, ¿sí? O incluso en ese momento es incluso peor, ¿vale? Por eso hay que entender muy bien y hacerte las preguntas. Hacer las preguntas a tu tostador, es decir, ¿sabes cuánto se ha pagado realmente? No al importador, pero se ha pagado al productor de ese café. ¿Cómo está ayudando el hecho de que yo estoy pagando más por calidad, pero cómo está ayudando también a estos productores? ¿Sí? Eso es una cuestión que tenemos que empezar a hacernos, y cada vez vas a ver más en los paquetes esta trazabilidad y esta transparencia a la hora de decir, mira, este producto le hemos pagado mucho más, ¿sí? El quinto punto que yo diría es, sobre todo, para poder reconocer un buen café, es cómo lo hemos preparado, ¿sí? Cómo lo hemos preparado el tostador, cómo lo ha tostado, cómo lo ha cuidado, y cómo lo ha preparado el barista o tú en tu casa cuando estás haciendo el café. Porque todo esto, lo que hemos visto anteriormente, cuando tú luego lo tuestas mal o lo preparas mal, el sabor no va a estar bueno. Entonces, tú puedes empezar con un buen producto, ¿sí? Que tiene potencial de un buen sabor, que no tiene defectos, que tiene una cierta trazabilidad, que hemos aportado valor, pero que luego tiene que estar preparado en condiciones por el tostador, que lo tiene que cocinar, digamos, ¿sí? Y por el barista o tú en casa, que lo tienes que infusionar, ¿sí? O extraer. Entonces, esto es un poco resumido los 5 puntos que, en mi opinión, son importantes para poder determinar si un café es de calidad. Ahora, si dices, wow, Kim, me ha gustado esta explicación, quiero saber mucho más de esto porque quiero ser un experto en café de especialidad, aquí abajo voy a dejar un enlace donde puedes inscribirte a una serie de vídeos gratuitas. Depende de cuándo estás viendo este vídeo, esta serie está disponible. Si no, inscríbete igual y te voy avisando cuando abrimos otra vez las plazas a este curso gratuito que vamos a hacer para transformarte en un experto de café de especialidad. Te voy a dar los pasos, ¿sí? Para que tú puedas saber cómo transformarte en un experto de café. Nos vemos muy pronto. Déjate un comentario aquí abajo. Comparte este vídeo si crees que a alguien le puede inspirar, y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Buen productor, buen tostador, buen barista y buen café.